Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo de nuevo la alegría y el placer de estar con un gran amigo del voleibol, otro loco del voleibol. Y me refiero a Alejandro Castillo, Alex Castillo de México, que quiero también sumarlo a esta entrevista, a esta serie de entrevistas con gente del mundo del arbitraje, porque pienso que el arbitraje, tal como los jugadores son importantes, los entrenadores son importantes, masajistas, dirigentes, el mundo del arbitraje es fundamental. Pese que muchas veces son muy criticados, la gente los abuchea, pero sin un arbitraje, sin un buen sistema de árbitros capacitados, el voleibol no seguiría creciendo. Entonces, quiero un poco conversar hoy día con Alex Castillo y que también menciono que Alex Castillo es otro loco del voleibol que tiene también su propio canal, que es Plus Volleyball, tiene 160 entrevistas, es un tipo también muy fanático y muy conocedor del voleibol. Así que hoy día estamos con Alejandro, Alex Castillo. ¿Cómo estás, Alex? Mucho gusto. Muy bien, estimado Alfredo, muchas gracias y pues, encantado de ser otro loco más del voleibol, igual que tú. Buenísimo. Oye, Alex, cuéntame un poco, ¿cuándo comenzó tu acercamiento a esto del voleibol y obviamente después al mundo del arbitraje? Cuéntame un poco de esa historia. Oh, bueno, mira, yo conocí el voleibol en el 84, hasta ese entonces conocía mucho de fútbol americano, de béisbol por la cercanía con Estados Unidos, poco de voleibol. Uh-huh. En el 84, pues viendo las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, especial el equipo de Estados Unidos, que bueno, fue dos veces olímpico, dos veces campeón olímpico. Ahí me empezó a interesar mucho el voleibol, en el 84. En el 87, un poco más, porque entré a la preparatoria o el bachillerato, como lo conocemos acá en México, y ahí empecé a jugar. No era muy bueno, me gustaba mucho, no era muy bueno. Y me acuerdo que ahí en la preparatoria, te estoy hablando de 88, 89, por ahí, los profesores que organizaban el torneo interno me invitaron a arbitrar, porque ellos lo hacían, pero lo hacían porque tenían que hacerlo, no porque les gustara mucho. Entonces, pues yo era una persona que siempre estaba ahí metido en el gimnasio de voleibol, pidiendo redes, pidiendo balones, pidiendo postes. Entonces me dijeron, oye, pues ¿por qué no arbitras el torneo interno? ¿No? Entonces ya mi último año de bachillerato, el tercero, yo ya no jugué ahí en el interno, me dediqué a arbitrar y pues siento que lo hacía bien, siento que entendía bien el flujo del juego. Y después me acuerdo mucho que yo estaba acá en México, en la Ciudad de México, en la UNAM tiene 9 preparatorias, yo estaba en la preparatoria 2 y una noche, ya en la tarde, me hizo un profesor, oye, hay un juego, hay un torneo interno en la prepa 7 y son sus finales y me piden que vaya yo a arbitrar, pero no puedo, puedes ir tú. Dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y la prepa 7 quedaba relativamente cerca de donde yo estaba. Total, que me acuerdo que esa vez me pagaron, híjole, 15 pesos, ¿no? O sea, una cosa muy simbólica, más a la distancia. Y la verdad es que se sentía bien traer 15 pesos en la bolsa, ¿no? A mis 16, 17 años se sentía bastante bien. Seguía en el medio, ¿no? Del voleibol. Entonces ya cuando yo salí de la preparatoria en 91, hace casi 30 años, y entonces un profesor, uno que era mi entrenador ahí del voleibol en la UNAM, me empezó a invitar a juegos, a arbitrar juegos, pues nada como, o sea, no era ni organizado, voleibol federal, no, nada, eran juegos entre una Amistoso. escuela contra Uh-huh. otra, ¿sí? Y bueno, ya no eran 15 pesos, ya eran 60, eran 80, y se sentía muy bien cómo sonaban en la bolsa, la verdad, a esa edad. Y dije, está padre, porque yo nunca había sido un jugador muy destacado, siempre he sido un loco por el voleibol desde el 84, pero nunca había sido un gran jugador. Y entonces ya a finales del 91, digo, hace casi 30 años, él me invita, se llama Manuel Orozco Almaguer, que he investigado mucho de él los últimos años donde anda y como que nadie me sabe dar mucha razón de Manuel Orozco, pero a él siempre le agradeceré pues que me invitó a arbitrar juegos, que me enseñaba, pues me enseñaba las reglas, Uh-huh. pero más que nada me enseñaba comportamientos, ¿no? A llegar temprano, a llegar bien vestido, ¿no? Ese tipo de cosas que pues siempre se las agradeceré. Y entonces ya híjole, octubre, noviembre del 91, ya me presento yo con
Antes era Colegio de Árbitros de Voleibol de la UNAM. La UNAM ¿Ya? es una universidad aquí en México, la más grande de México, de las más importantes de Latinoamérica, y por temas ahí de peso específico en la sociedad, la UNAM y el Politécnico, otra escuela, son asociaciones en México, son como otro estado para temas deportivos, es una entidad deportiva. Entonces, pues para mí, así me gustó mucho porque yo estudié prepa en la UNAM, después pasé a la universidad en la UNAM, era un ambiente universitario, un ambiente colegial, ya, te digo, finales del 91 empecé yo ya a ir a arbitrar torneos de otras universidades, la Universidad La Salle, que siempre dije que fue como mi segunda casa, mi segunda escuela, después el CUM, pero arbitraba todos esos torneos internos, entonces para mí era un ambiente muy agradable y que me permitía seguir estudiando y pagarme la carrera, ¿no? Entonces, así fue como decía, me presentaron en, en noviembre del 91, de hecho por ahí todavía tengo, se hacían minutas escrito en estas impresoras de matriz de punto, y por ahí tengo todavía esa acta de esa junta donde me presentaron. Recuerdo, y aparte dice en el acta que se le pidió a algún asistente exponer el capítulo números del reglamento y nadie levantó la mano y pues yo la levanté, dijo, pues, o sea, para mí lo mínimo que podía hacer era pues leer las reglas, ¿no? Me sorprendía que había gente de muchos más años que yo que pues era muy empírica y no leía el reglamento, ¿no? Había otras personas que les tenían que recordar que había que llevar hojas de anotación, o que había que llevar silbato para ir a arbitrar, o que había que llevar pluma, ¿no? A mí se me hacía muy raro escuchar todo eso, porque pues para mí era lo mínimo que había que hacer, ¿no? Tener tus aditamentos, leer y estudiar y entender las reglas del voleibol, que si bien había jugado, pues no me había metido muy de lleno a leer reglamentas, que por cierto, estás hablando del 91, digo, no sé en Sí, Chile, sí. pero en México, pues en México te llegaba una vez al año cuando algún árbitro salía a arbitrar a Europa, Estados Unidos, Sudamérica, pues traía el reglamento en inglés o en Mm, francés, porque el español no era idioma oficial de la FIB, claro, y pues aquí digo, el inglés siempre se me ha facilitado, entonces yo traduje muchos años el reglamento oficial, entre comillas, claro. para los árbitros de México, porque no había, ¿no? O sea, hoy a los jóvenes les suena, bueno, a los jóvenes y a todos nosotros, pues se nos hace muy fácil meternos a la página de la FIB, descargar Exacto, el reglamento, reglamento. libro de casos, el formato de hoja de anotación, Claro. etcétera. No, hace el 91 no existía eso, no había, ¿no? Mm, Te ibas formando, pues, al menos acá en México, a prueba y error, decimos acá los madrazos, a ver si sale bien o si no, y a ver, voy preguntando, pero pues, difícilmente tenías acceso a este sí, tipo de sí. información. Entonces así fueron mis inicios en 91, así casi 30 años. Sí, mira, a mí me sorprende mucho, bueno, el voleibol en México, y lo he comentado muchas veces, que por un lado mucha gente me sigue en México y me da mucha alegría, y también he tenido la oportunidad, bueno, de conocerte a ti de México, y también, por ejemplo, entrevisté a Justo Arias, que fue un gran jugador, Fenomenal jugador jugador. mundialista, jugó en Francia, El un primer tremendo jugador, mexicano que salió al extranjero fue a Francia. y una persona encantadora. Y aparte, bueno, también saber que en México había mucho voleibol, hay mucho voleibol y que van a Juegos Olímpicos, tienen jugadores hoy día, las mujeres que juegan en Rusia, en otros lados, hombres que van a los Juegos Olímpicos. Entonces, a mí siempre me sorprendió mucho eso. Y lo que tú me cuentas me llama mucho la atención porque yo pienso que quizá equivocadamente en los 80 había mucho desarrollo, quizás, como dices tú, era más casero, como decimos en Chile, pero da gusto saber que hay gente alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, que disfruta el voleibol y lo quiere tanto. Y obviamente en México hay mucha más gente que juega el voleibol que en Chile. Oye, bueno, te comentaba que a mí me interesa mucho hablar de esto del arbitraje, porque yo tuve cuando joven, recién egresado al colegio, una experiencia cortita, un semestre de árbitro, arbitré una liga escolar, y fue muy difícil para mí, la verdad que yo creo que para ser árbitro hay que tener una personalidad muy especial, de cojones, porque plantarse ahí sabiendo que la gente sin quererlo igual te va a odiar porque un equipo va a perder y tú vas a cobrar fuera, adentro, hay que ser valiente. Entonces, yo siento que hay que tener una pasta especial para ser árbitro y también tiene que gustarte mucho. Claramente, como tú estás contando,
te picó el bichito, te gustó esto del arbitraje. Y cuéntame un poco, bueno, ya contaste que estabas en la universidad, en México, en esa época, no sé, ahora o ahora también, tú tienes que estudiar, tienes que certificarte, hay cursos. ¿Cómo funciona un poco el mundo del arbitraje cuando tú estabas joven y hoy día? ¿Cómo es el sistema en general? Ay, pues mira, no había, las que no había como un programa de ¿Mm? seguimiento, un programa de desarrollo, las que no había. Eh, hoy no lo hay exactamente, digo, hay, no sé, cada que cambia aparte de un presidente de federación, un Claro. presidente de Comisión Nacional de Árbitros, pues llega con un nuevo sistema y programa de certificación, de capacitación, etcétera, y en general, los que llegan dicen, lo que se hizo antes no sirve. Mira. Entonces, sí, para mí no sé, en el 91 para mí fue muy natural, Ujú. porque, y aparte que yo siempre he sido muy curioso, pues te digo, o sea, yo tenía 18 años, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a esta junta en el 91, te digo, de los árbitros que me presentaron, el, yo tenía 18, el que le seguía tenía 35 años, entonces era un gap, o sea, durante 10 años fui el más joven de todos, ¿no? Yo Mm. empecé muy joven, porque tampoco, yo lo digo muchas veces, ¿no? No sé si en Chile, pero en México tú no convocas a una junta para nuevos árbitros y hay 20 personas formadas afuera, o sea, eso no pasa, no, la gente no, la gente quiere seguir jugando y está Claro, bien. claro. Yo sabía que yo no iba a jugar muy alto nivel. Y dije, no, pues quiero ser árbitro. Y para mí era muy natural. O sea, la verdad es que me gustaba mucho. Entendí muy rápido de qué se trataba esto. En el 91 tenemos como grandes referentes. Mencionabas estos internacionales con Justo Arias, Adrián Mendoza, Joel Sotelo, muchos más, Ernesto Palacios, Pancho Pineda. En ese año el equipo mexicano clasificó o iba más bien a buscar su boleto a Barcelona en la Copa del Mundo 91, Claro. ¿no? Entonces, bueno, era como wow, o sea, desde el 74 que había sido el Mundial aquí en México, pues no había como, no te enterabas, bueno, iban a Norsecas, Sí, fueron al sí. Mundial Argentino 82, pero bueno, te enterabas una semana después que había pasado, ¿no? Entonces ahí en el 91 ya fluía un poco más la información y aparte era gente que pues podías que encontrarte algún día jugando en alguna cancha, ¿no? Gente que iba a la Copa del Mundo. Había un árbitro, no, que todavía había afortunadamente, mi maestro Genaro Redondo, que él, pues ya se escuchaba de él, y en Barcelona pitó la final masculina entre Brasil y Holanda, Mira, ¿no? mira, Entonces, mira. Interesante. wow, era Genaro, ¿no? O sea, lo veíamos para arriba, y él es de Monterrey, y aparte una persona muy profesional, ¿no? Ya te contaré una anécdota un poco más adelante, pero bueno, el tema es que fíjate, yo me acuerdo que fui a una feria de deportes todavía estaba yo en la universidad, en la prepa en el 91. Era una feria de deportes en el Palacio de los Deportes, en instalación donde fue el básquetbol de Juegos Olímpicos, ¿no? Ok. Entonces mi lógica, no sé si era porque yo siempre, mi papá era de la frontera con Estados Unidos, entonces siempre muy influenciado por ese tipo de cosas. En mi casa había básquetbol y fútbol americano y béisbol. En mi casa no sabía fútbol, soccer, no sabía qué era eso. Entonces, mi lógica me decía que al ir a esta feria de deportes y que iban a estar todas las federaciones, mi lógica me decía que debía haber un stand de la Federación Mexicana de Voleibol vendiendo los mejores balones, las mejores redes, los reglamentos, todo, ¿no? O sea, esa era mi lógica. Pues, ¿cuál era mi sorpresa? Que llego y, pues, sí había un stand muy chiquito que vendía copias de reglamentos. Un reglamento editado, publicado por la Federación. Eso era lo único que vendía, ¿no? Entonces, bueno, lo compré, lo leí en 2 días, entonces, y ahí fue como, o sea, entender y pues empezar a aprender a prueba y error. O sea, entiendes una cosa en la teoría, pero bueno, ahora vamos a la práctica, ¿no? Y a mí como yo te digo, empecé muy joven y las que evolucioné muy rápido, yo a los 21, 22 ya pitaba segunda división nacional, a los 24 ya pitaba primera división nacional, o sea, le arbitraba a gente 10 años más grande que yo, de selección nacional, y
pues siempre traté de ser como muy responsable. Y a mí en ese entonces, en mis inicios, me pegaba mucho que un jugador me reclamara, ¿no? O sea, yo a veces no dormía, decir, pues, ¿qué hice mal? ¿Qué tengo que hacer mejor? ¿No? Con el tiempo entiendes que, bueno, pues es parte del tema de Claro, del equivocarte, de juego, exacto. arbitrar, ¿no? Es parte del juego y que no te afectara. Aparte, pues siento que hacía buena relación con los jugadores, con los entrenadores. Creo que la mayoría de ellos, porque siempre hay que a quien no le caes bien, y pues eso hay en todos lados, pero creo que la mayoría decía, oye, pues este chavo estudia, es responsable, nunca llega tarde, siempre llega con uniforme, siempre llega con silbato, con pluma, con hojas, ¿no? O sea, y cuando le preguntas algo te dice el argumento, el fundamento, ¿no? Entonces, tío, yo empecé muy, muy rápido, o desarrollé muy rápido, empezaba en la universidad, total, tuve ahí un lapsus en la universidad, por estar arbitrando, ¿no? Se me fueron ahí un par de semestres, y después dije, bueno, realmente yo lo que quiero hacer es, o sea, que terminé mi carrera, yo soy administración de empresas con especialidad en marketing, y la verdad es que, pues, tenía esa gran influencia de Genaro Redondo, y yo creo que hasta el 2000, yo no pensaba en 98, 99 más bien. No pensaba en otra cosa que no fuera ser árbitro olímpico y pitar una final como lo hizo Genaro Redondo. O sea, Genaro confiaba mucho en mí, me dio mucha instrucción, me dio mucha guía, es una persona fenomenal, es de las personas en mi vida que mejor aplican el hecho de ser congruente, ¿no? O sea, lo que haces y lo que dices. Genaro para mí es un ejemplo, no nada más en el voleibol, sino en la vida, ¿no? Una persona que muy íntegra y siempre buscando el mejor desarrollo para su gente, ¿no? Pasaron muchas cosas, yo empecé a trabajar en mi carrera, me alejé un poquito, aparte, en el 98, que yo todavía yo lo conocí en el 96, en la primera Olimpiada Juvenil Nacional, que era como ¿Ok? los Juniors Ujú. Nacional, un evento muy grande, que le dimos una impresión, nos llevamos bien, seguimos en contacto muchos años. Yo en el 98, yo tenía, no, 20, iba a cumplir 26 años. En el 98, este, le dije, oye, Genaro, yo quiero ser reto internacional, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Me dice, mira, vamos a aguantar un par de años más, yo, no, yo te veo muy bien, vamos a aguantar un poco más para que tengas mayor madurez. Total, en el 2000 le vuelvo a decir, oye, Genaro, ¿qué onda? O sea, tengo 27. Dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún problema. Me encantaría. Eres la opción número uno. Pero eh, no es si sabes tú que es una regla que todavía aplica el día de hoy. Para que tú puedas aplicar el curso internacional, debes haber sido en los pasados 5 años, o sí, cinco años calendario, tu federación nacional debe de haber registrado como árbitro nacional Nacional, al claro. menos 3 años, ¿sí? Entonces me dijo, Genaro, ¿sabes qué? Que antes de mí, quien estuvo al frente de los árbitros o la federación, no hizo ese registro de todos los árbitros de México, no nada más tú, de todos los árbitros de México no hay registro. Entonces, no puedes ir. O sea, yo te firmo lo que quieras, pero no te van a recibir allá porque no cumples ese requisito que pide la Federación Internacional. Entonces, eso creo fue en el 98, fue en el 98, me acuerdo. Dije, bueno, pues ni hablar, ¿no? Se me escapó la oportunidad, tío, yo tenía 26 años. Y entonces empecé empezó a decaer mi ritmo de arbitrar. Yo arbitraba de lunes a domingo, desde que empecé en 91 hasta el 2000, yo arbitraba de lunes a domingo todo el día, ¿no? Porque me gustaba y porque la verdad pues, me gustaba traer la cartera llena de billetes, ¿no? Me gustaba. Y aparte así me pagué la carrera y así apoyaba en mi casa, etcétera. Entonces empecé ya a dedicarme más a mi carrera profesional. Dejé de arbitrar, ya no arbitraba tanto. Y luego en el 2004 viene ahí una oportunidad que yo me entero que hay un curso, esto no sé si ya te voy a platicar, hay un curso internacional en Atlanta, en Estados Unidos, organizado por USA Volleyball.
le escribo a USA Volleyball porque pues, yo con el inglés no tengo problema, afortunadamente, y me ayuda para muchas cosas en la vida. Y me contestan el mismo día. Me contesta, no, pues fue Carla Hall o fue, creo que fue Carla Hall. O George Egan, creo que fue uno de esos dos. Y me dijo, Alejandro, encantado que quieras venir, nos fascina la idea, hay que cumplir estos requisitos, ¿no? Y entre ellos, pues era el visto bueno de la Federación Mexicana de Voleibol y un examen médico, etcétera, ¿no? Y revisar que sí cumplía con el requisito, había estado registrado. Total, van a estar muy cansada, en la federación me dicen, sí, cumples con los requisitos, te conocemos, hablas inglés, tú te lo vas a pagar, por supuesto, adelante, ¿no? Eso me dice el secretario general de la federación. Y entonces al día siguiente hablo con el presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, el profesor Alejandro Salinas, que ya falleció, ¿no? Y le digo, él está en Mexicali, en la Olimpiada Nacional. Le digo, profe, fíjese que salió este tema del curso nacional y pues yo quiero ir y ¿cómo ve? Ese tocallito, yo encantado. Nada más que tienes que hablar con el que es ahora el presidente de los árbitros. Y es un árbitro que pues no me quería, ¿no? Y no me quería porque del 96 al 98, dentro de esta inquietud mía del voleibol, los equipos de Cuba venían a México a entrenar, los equipos masculinos, venían 1 o 2 veces al año. Y a mí se me hizo fácil presentarme en el Comité Olímpico y invitarlos a la escuela donde yo colaboraba en ese entonces, ¿no? Que arbitraba torneos internos. Me dijeron, sí, cómo no. Y es que los llevé, esos videos están en mi página de YouTube de Plus Volleyball, para que si los pueden ver. Lo hicimos 4 años y el cuarto año en el 90, fue 95 al 98, 95 al 98, en el 98 metimos, eran 800 personas en un gimnasio de 500, o sea, que gente afuera, una Espectacular. belleza. Sí, ahí está Raúl ya con ese equipo, un equipazo cubano. Está Raúl Claro, Diago, sí. está Giosvani, todavía está Joel Despaine, está Ben Sarmientos, Equipazo, equipazo. Uf. ya venían los nuevos Alain Roca, venía Claro. Osvaldo Hernández, venía Ángel Denis, que todavía juega Ángel Denis en Portugal, ¿lo puedes creer? Nicolás Vives, mi hermano, Pavel Pimienta, mi hermano, Rodolfo Sánchez, bueno, una lista interminable, ¿no? Y bueno, resulta que está encargado de los árbitros, pues eso siempre le molestó porque él pensaba, tío, en este pensamiento de los 70s, que pues solo él podía arbitrar esos juegos de práctica, ¿no? O que solo ellos podían tener contacto con los entrenadores, o que si habíamos cobrado una entrada que era para salir con los gastos, había que darle un porcentaje a la federación. No sé, cosas como a mí no me hacían nada de sentido. Total, me dice Alejandro Salinas, yo te firmo lo que quieras, tiene que avalar el encargado de los árbitros. Dije, no, profe, pues él no me va a firmar, ¿no? Y total, el secretario general habló con él, le dijo, ¿a quién vas a mandar? No, pues no hay nadie. Ah, pues si no hay nadie, entonces va a ir Alejandro, ¿no? Y bueno, el tema es que como unos 10 días antes, yo para ya no extenderme mucho, unos 10 días antes del curso que iba a ser en Atlanta, el instructor iba a ser el Chimoyama de Japón. Ese curso del 2004 fue Paulo Turchi, el brasileño, que ahora es árbitro olímpico. Sí. 10 días antes me siento con otro muy buen amigo que era árbitro internacional, ya no es. Y platicando con él, ¿no? Mi idea fue verlo pues, para que me contara cómo era la dinámica, qué hacer, qué no hacer en un curso internacional. Y muchas de las cosas que él me dijo, me hicieron reflexionar, ¿no? Porque todo indicaba, no sé si ahora sea la misma dinámica, pero en el 2004 todo indicaba que yo al ser árbitro internacional casi tenía que deshacerme de mi faceta de fan, ¿no? O sea, tú ya no eres fan, eres árbitro internacional. Digo, y entiendo el tema pues de que a lo mejor no puedes fraternizar con jugadores ni con jugadoras, ¿no? Pero el tema pues ya eres árbitro internacional, ya no te puedes emocionar por una buena jugada, ya no, se te van a quitar las ganas de ver juegos porque el tuyo te va a llevar mucho tiempo de concentración. A mí me hizo un cortocircuito en la cabeza, dije, pues está padre ser árbitro internacional, pero si eso me va a orillar a que yo de alguna manera abandone mi faceta de ser fan,
no, gracias, no quiero, no me interesa. Y consciente de todas las consecuencias inmediatas, yo avisé que yo no iba, ¿no? 10 días antes, y bueno, te puedes imaginar, se hizo todo un revuelo, surgieron mil versiones. Hay gente que al día de hoy todavía me lo echa en cara, cuando el único afectado, entre comillas, fui yo. Yo a los 6 meses recibí una carta de la FI diciendo, Alejandro, como tuviste, fue muy poco tiempo el que avisaste que no ibas al club internacional, Claro. tu sanción de la FI es que en 2 años no puedes aspirar a otro curso internacional. Después de esos 2 años, ya, bienvenido, ¿no? Pero yo sabía que no, yo sabía que ya no iba a pasar después de ese 2004, pero hoy día hay gente que todavía me lo reclama enojada, pero ¿a ti qué? Pues el perjudicado fui yo. Pues sí, pero es que lo que un árbitro siempre quiere y tú tenías la oportunidad y no fuiste. Pues no fui porque ya no quería. Porque, o sea, si hubiera sido en el 98, en el 2000, seguro que sí, pero en el 2004 ya, pues ya ya había trabajado muchos años en Nestlé, en Colgate, pues tenía otra visión de las cosas, ¿no? Sí, pues. Y ya. Entonces, pero bueno, yo seguí arbitrando, todavía hasta hace 15 días fui arbitrado, hace 3 semanas. Me gusta, ¿no? O sea, obviamente pues ya no es con ese objetivo de ser internacional, Sí. pero es algo que me gusta, lo disfruto. A veces ya no me gustan, y te lo tengo que decir, hoy día que en especial la gente joven, cree que puede llegar y gritonearte en la cara, ¿no? Pues, no, 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 no. Nunca seré de esa idea porque pues, el árbitro se puede equivocar, pero el árbitro no va a robar puntos, ni va a robar Sí. juegos, ni va a robar a la gente, pues ahora se puede equivocar, y el árbitro también se cansa, ¿no? Porque pues hay días que Eso, te tienes, sí, hay eso, días que te tienes que echar 12 juegos, y pues para el juego 1 estás muy bien, pero para el juego 11 ya estás cansado. eso un poco quería preguntarte, porque en el fondo el arbitraje, el voleibol, y uno ve mucho arbitraje en otros deportes, por ejemplo, y uno va como aprendiendo, por ejemplo, en el arbitraje en el fútbol, en el soccer, donde el árbitro es agredido, gritado, lo empujan, uno ha visto de repente que el público baja con una pistola, es muy, muy, muy violento. Pero uno ve, por ejemplo, el arbitraje en el rugby, donde un tipo de 2 metros que pesa 200 kilos va con respeto, con las manos atrás, y hay una deferencia, un respeto por el árbitro. Yo, bueno, lo que yo he visto, no sé, quizás en México quizás son más ardiente, pero que el árbitro es respetado en el voleibol. El árbitro tiene la autoridad, y si el tipo va a quejarse o alguien que no sea el capitán, va a amarilla. Entonces, tengo como esa percepción, quizás me equivoco. Y por otro lado también, con respecto a lo que dices tú, el tema del cansancio, porque por ejemplo, los árbitros, no hay un cambio en árbitro. Por ejemplo, si un jugador está jugando mal, tú lo sacas. Y te puedes concentrar y puedes hablar con tu compañero, pero el árbitro tiene que estar en el partido completo, concentrado, 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 y no puede estar, como dices tú, perder el foco de lo que está haciendo. Entonces también es un trabajo, como te decía al principio, muy difícil, hay que tener mucha pasta para ser árbitro. Entonces, quería un poco preguntarte, bueno, lo que estás diciendo, lo que estamos conversando, esto el ser árbitro requiere de una forma muy especial de ver el deporte, en este caso el voleibol. También hoy día hay mucha ayuda, vemos la PNL, están los árbitros de línea, está el sistema Challenge, que también ayuda muchísimo, el árbitro, el secundario, el segundo árbitro. ¿Cómo ves un poco tú esa evolución y ese soporte del arbitraje? Porque en el fondo, claro, quizás hay ligas en México, en Chile, donde tú estás solo, quizás con suerte hay un árbitro bajo, pero ¿cómo ves tú eso de la evolución del arbitraje, de lo complejo que es ser árbitro, del respeto que tú sientes o has sentido? Un poco lo que estamos recién conversando de las nuevas generaciones. Pues mira, yo tengo la fortuna, yo así lo veo, que pues conozco el voleibol de antes, cuando jugabas a 15 puntos, Claro, cuando otras tenías reglas, que hacer sí. side out para hacer punto, etcétera. Yo empecé muy joven, y a lo mejor a veces era demasiado responsable, ¿no? A lo mejor a veces era yo demasiado formal, porque te digo, estaba yo en un ambiente donde
el árbitro, yo ahora tenía 18, 19 y el que me seguía de joven tenía Era 35, 30, claro. ¿no? Y yo quería hacerlo bien y yo quería destacar y quería ser olímpico, entonces creo que sí me metí en más de un problema por ser demasiado formal, Ujú. ¿no? Pero nadie podía decir, él está aplicando mal la regla. A lo mejor sí podían decir, podría ser un poco más flexible en algunos procedimientos que pues no, o sea, por ejemplo, si a un jugador traía el 40, pues la es que el día de hoy es irrelevante, ¿no? Pero en ese entonces yo era muy, no, es que el No reglamento puede dice ser que por del este, 1 al claro. 18 y no se puede, Sí. ¿no? Pero bueno, pues, pues así me tocó. Yo sí te puedo decir que eh, nunca nadie me ha intentado golpear en un juego. Ujú. Jamás, no he visto, sí, amenazas, ¿no? Nos vemos a la salida, pero no me ha tocado ver Así, afortunadamente qué un susto. jugador o un capitán que golpea a un árbitro. Sí. No me ha tocado nunca, afortunadamente, verlo. No me ha tocado nadie que llegue y me diga, te doy $2 para que gane mi equipo, o te doy $1,000 para que gane este equipo. Jamás. Mm. Nunca pasó. Y eso, pues, eso está padre, ¿no? Sí, creo que pues el mexicano es, no sé, es un poco bravucón, ¿no? En general. Entonces sí, pues recibes muchas, se te acercan y te dicen, y a lo mejor te dicen una grosería y los castigas, sacas tarjeta, ¿no? Y ya ahí no pasa de eso. Pero sí, pues en el lado contrario, el extremo contrario está, como dices, el rugby, ¿no? El rugby es un deporte de caballeros, a pesar de los golpes que se dan, Claro. y el jugador entiende, así sea un neozelandés de 2 metros, como dices, que la regla es la regla, ¿no? Entonces, yo Sí. jamás he visto ahí que se griten, nada. No. Como pasa en el fútbol, ¿no? En el fútbol, creo que en México, como en muchos países, no sé si en Chile también, pues el fútbol es el deporte que predomina, y entonces, pues muchas de esas cosas, de esas actitudes, la gente las ve y las trata de imitar acá en el voleibol, pero bueno, pues también tienes que aprender a lidiar Sí. con eso. Hay grandes casos, bueno, quizás tú sabes mucho más que yo de temas de arbitraje, pero yo recuerdo un par, por ejemplo, de lo que estamos conversando, de esto del jugador exaltado, y un jugador que los dos conocemos muy bien, en la final del 88 en Seúl, entre Unión Soviética y Estados Unidos, ¿te acuerdas? Hay un punto que un jugador soviético salta de 3 metros, las famosas pipe, y remacha y mete el punto, y Karch dice que no, porque un árbitro abajo o alguien dice que había pisado la línea, y Karch se descontrola y se descontrola, y el árbitro, creo que un asiático, chino, japonés, no me acuerdo, le saca amarilla, le saca una roja, y Karch seguía, y ahí uno dice, ¿cómo lo haces tú como árbitro internacional cuando alguien de esa calaña, de ese tipo de jugador, como era Karch Kiroli, eh, y está descontrolado? ¿Cómo haces tú un poco para frenarlo, para calmarlo, siendo que es una final olímpica, donde tú tienes el control del partido, eres el que está dirigiendo el espectáculo? ¿Cómo piensas tú que hay que hacerlo? Mira, es que te digo, está como me siento raro diciendo esto, pero es cae como el voleibol de antes y el voleibol actual, ¿no? Y Sí. el voleibol de antes, estás hablando del 88, Ujú. que pues en los 90 fue evolucionando de una manera muy Claro, drástica, y del 2000 para acá es otro voleibol, es otra ¿no? cosa, exacto. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? Y eso se comenta en los cursos, se comenta en las clínicas, oye, eh, hay cosas en las que no estaba de acuerdo, por ejemplo, que nos decían los árbitros en México. No termines nunca un set y menos un juego con una tarjeta, o no lo termines marcando una Pero, falta de manos altas. ya. Y yo decía, sí, pero si sí es falta, y si sí se la merece la roja, que eso fue el problema que pasó en Barcelona, ¿te acuerdas? De los japoneses Con con los los japoneses, gringos, justamente, ¿no? claro, claro. Justamente fue eso, o sea, el Sí, árbitro era un azerbaiyano, Ramiz Amedov, ya. que seguramente sí sabía que le había sacado una María Karch no, a Bob Samuelson. A Summerson, claro. Pero si le saca esa segunda amarilla y la roja en el tercer set, 14-13, se acaba el juego y Claro, gana Japón 3-0. exacto. Entonces, no, entonces ahí venía como para mí un conflicto, decir, a ver, o sea, no se debería hacer, Mm. pero si se lo merece, sí se debe hacer, ¿no? En el caso de Karch, que también son cosas que se comentan a intramuros, ¿no? Hacia adentro, en las clínicas, los cursos, oye, al final, como que es parte del show,
¿no? Que, por ejemplo, hoy ves a Vital Heinen, ¿no? Sí, O sea, sí. En el partido famoso lanza comentarios. ¿te acuerdas contra Argentina en el Mundial? Y Sí, que sí, sí. finalmente Velasco se volvió loco y después del partido hacía su gesto y justamente, Sí, sí, sí. tremendo. Entonces, lo que se comenta ahí en las clínicas es, oye, déjalos hasta cierto punto, Mm, ¿no? A lo mejor ahorita en la BNL, por ejemplo, que no hay público, que no hay ni jueces de línea, no hay ni recoge balones, claro, y está el micrófono abierto, a lo mejor ahí no lo pueden hacer tan abierto los entrenadores. sí, Pero sí. ayer estaba viendo yo la Golden League de Europa, Europa, sí, estaba jugando Polonia, Bulgaria, y ya había gente, estaba casi lleno de sí, sí, gimnasios, la tambora. Entonces, en esos ambientes se escucha menos. Entonces, ahí pues es como, a lo mejor nomás lo escuchó el árbitro, ¿no? Y a lo mejor si te dice algo a ti el jugador, a ti en confianza, de cerca, pues lo medio comprendes y lo medio entiendes y no vas a sacar una tarjeta por algo que te dijo acá en corto. Entonces son, que al final, digo, y me encanta la pregunta que haces, porque al final yo sí creo que el voleibol, el arbitraje de voleibol, bueno, el voleibol en general, salvo el que hacen los gringos, y te voy a explicar por qué, el voleibol en general y el arbitraje en lo particular siguen siendo un tema muy ceremonioso, tiene que ser así, muévete así, y los árbitros van a presentar y levanta la mano. Y los gringos dicen, oye, ¿a quién le interesa cómo se llama el árbitro? Nos interesa el juego, ¿no? Entonces, perfecto. sí creo que el arbitraje del voleibol se le ha ido quitando ese tema de ceremonia, pero Mm, todavía persiste. Acuérdate que sí, sí, hace unos 20 años, un poquito más, los árbitros se vestían todos de blanco porque reflejaba la pureza, claro. Era el, como el doctor, un médico el ahí, fair play, ¿no? inmaculado, sí. Exacto, y Mm, bueno, ya iban de azul. A mí claro. me tocó arbitrar muchos años con pantalón blanco a mí no me gustaba, tenías que cuidar de todo porque con cualquier cosa te En ensuciaba, mancha, claro. ¿no? Por ejemplo, en las Copas Panamericanas, ¿no? Que hace 12 años estuve ahí en Colima. Eh, los tienen que salir formados y de cierta manera. En la NBA no ves eso, Claro, ¿no? En la es NFL verdad. no ves eso, en el Sí, béisbol lo ves de una manera diferente. Este, creo que en general es muy ceremonioso. Creo que nos alejaría un poco más la carga a todos si ese tipo de cosas fueran menos ceremoniosas. Digo, al final, pues no depende de mí ni de ti, pero si algo hubiera que cambiar, yo creo que sería eso, o sea, ser un poco más, ¿cómo te diré? No está mal tener contacto con el jugador, no ser más cordial con el jugador. Aún hoy en la BNL tú ves que se acerca un jugador y dice, no, 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 póngase a jugar, no, no, sí, no, sí. ya Atrás, marqué, sí, sí, sí. atrás, pero Exacto. en automático, o Sí. sea, creo que sigue habiendo esa, Mm, digo, aunque aquí he predicado con Susana Rodríguez de España, con Yuki Kang de Corea, con Willy Paredes, que eso se ha ido haciendo menos, pero creo que no tiene nada de malo que el árbitro, pues pueda tener una relación un poco más cercana con los jugadores y con los entrenadores, ¿no? sí, 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 Creo, esa es mi sí. opinión. Mm. Eh, Bueno, eh, también, disculpa, también es verdad lo que dices tú con respecto al tema de que hoy día, gracias a Dios, hay más público en los gimnasios, en Europa, qué sé yo, y con respecto al ruido. Y hace muy poco, por ejemplo, el ruido o que uno puede ver más cosas con la tecnología hoy día, que hay cámara de gente con sus teléfonos, lo que pasó hace poco en la BNL con esta jugadora serbia que hizo un gesto como asiático contra Tailandia justamente, son cosas así que, es. bueno, hoy día se ven y se pueden sancionar, por lo famoso, lo que hizo Renanda Soto en el Mundial cuando partió una pelota, eso hoy día se puede ver, antes si no lo veías pasaba soplado. Entonces, claro, son cosas que hoy día afectan el juego y que con tantos ojos, tanto tecnológico como personas viendo el voleibol, lo estadístico, hay cosas que, claro, que el árbitro tiene que ser capaz de, como dices tú, tomar la decisión, lo hago como lo hago, me ciño el reglamento 100%, tomo una decisión que quizás me perjudique, pero suma el juego, es muy difícil. Yo lo encuentro, por eso te decía al principio que encuentro que hay que ser muy valiente para ser árbitro, no es nada de fácil.
especialmente con ese nivel de voleibol. Me imagino también a nivel escolar, que me tocó, por ejemplo, a mí arbitrar, como también tuve que mostrar tarjeta, también me insultaron, y era un partido de niño, del colegio, entonces es un tema, yo encuentro, muy apasionante, que es parte del juego, no es algo externo, porque en el fondo uno ve a los jugadores, ve la cancha, ve los árbitros, o sea, ve los entrenadores, y el árbitro siempre es como alguien lejano, pero como dices tú, Ese es el no es eso, tema. claro. Ese es el tema, y así eso iba, Alfredo. Y acá en México, hablo, por supuesto, la generalidad, ¿no? Uh -huh. No son sí por casos específicos, pero sí eso pasa. O sea, en la generalidad el árbitro sigue siendo como un ente lejano, ¿no? O sea, Un externo, sí. un ente que llega media hora antes a su juego, Claro. mira la red, Y no checa es los parte, y no es valores, parte del juego, el exacto. sorteo, Sí. se acaba y vámonos. Bueno, yo personalmente, yo por eso ya no seguí el tema de ser árbitro tan a fondo, porque algo que no me gustaba. Yo estoy seguro que si yo fuera árbitro internacional, no podríamos estar hablando así de esta manera tú y yo ahorita. Yo no podría haber generado muchos proyectos, pero en especial por el que nos conocimos, que es por el Plus Voleibol, por amor por el voleibol. No podría, por muchas cosas. Primero, porque a lo mejor no tendría como esa libertad, ¿no? Porque a veces se piensa que el árbitro, pues para emitir una opinión tiene que pedir autorización a sus jefes y a sus líderes. Oye, a ver, tú eres una persona independiente, ¿no? O sea, no eres ni siquiera, ni en la NFL apenas el año pasado se acaban de hacer árbitros de tiempo completo. Mira. Apenas el año pasado, en la NFL. Claro. ¿No? Es gente que, hay uno muy famoso que se llama Ed Hockley, que está realmente mucho gimnasio, es abogado bastante bueno, ¿no? Claro. Apenas hasta el año pasado la NFL puso árbitros profesionales, a eso te dedicas claro. de tiempo completo. Claro. O sea, en el voleibol estamos muy lejanos de ser eso, ¿no? Entonces a mí me parece un poco, pues sabes, hasta chistoso, ¿no? No sé, hay árbitros en México que si les, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de los cambios al reglamento? Deja pedirle permiso a mis jefes a ver si me dejan contestarte. Oye, o sea, tú como persona de voleibol, ¿qué opinas? ¿No? Sí. Entonces, ese tipo de cosas me sigue pareciendo, ridículas, cayendo en lo chistoso. Entonces, por eso es que, regresando al tema del curso, o sea, que no fui, y ya para cerrar ese tema, yo sabía en ese momento que ya nunca más lo iba a poder volver a hacer. Claro. Y no me arrepiento un solo minuto de haberlo hecho así, ¿no? Porque he podido hacer otro tipo de cosas y proyectos en mi vida, y en lo que respecta al voleibol, ser DJ y ser animador y incluso yo consigo patrocinios para la Selección Nacional de México de Voleibol, ¿no? En mi faceta. Y hoy con la parte de mi programa, pues lo que hago es conectar a la gente y compartir historias de todos los involucrados del voleibol, jugadores, árbitros, entrenadores, DJs, MCs, fisioterapeutas, fotógrafos, estadísticos, porque pues todos forman parte de este medio ambiente, el voleibol, ¿no? Lo cual me encanta, pero yo no podría hacerlo y sería una gran pena para mí si yo fuera árbitro internacional. Sí, verdad. ¿No? Y bueno, y lo más importante de todo es que eres parte del staff de Locos por el Voleibol. Eso es lo más importante. Oh, bueno, gracias por la invitación. Eso encantado. Es fundamental. Oye, Alex, bueno, mira, yo quería un poco, para ir cerrando la conversa, decir dos cosas. Uno, que encuentro, como te digo, muy entretenido, muy fascinante esto del arbitraje. Yo recuerdo con cariño y con nostalgia, había dos árbitros chilenos que ya no están, y que ambos, como dices tú, bueno, uno especialmente, que era José Donoso, Pepe Donoso, que nos acompañó, que tuve el recuerdo que nos acompañó al Mundial de Italia Juvenil. Y él, como éramos chilenos, él estaba con nosotros en el PU y se reía con nosotros. Era como, pese a que era árbitro, él compartía mucho con nosotros. Y el otro era Oscar Navarro, que también me tocó mucho estar con él arbitró, y también era papá de gente del voleibol de Chile, y también estuvo en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles arbitrando partidos. Entonces para mí era como
estos dos referentes, habiendo en Chile muchos más árbitros también históricos y actuales. Y lo otro, también quería un poco agradecer tu tiempo, porque para mí es re especial hablar contigo, porque tú nos conocimos en este proyecto de entrevistar gente, el voleibol, entrenadores, árbitros, jugadores actuales, antiguos, y ha sido una vorágine muy, muy interesante, difícil a veces porque no todo el mundo comprende este fanatismo, y piensa que el voleibol es muy masivo a nivel mundial, pero no todo el mundo comprende que esto de querer hablar con gente y de comunicarnos, y hoy día hay tecnología para hacerlo, siempre suma, siempre hay un aporte, y hablar contigo y también conocer tu faceta de árbitro es muy, muy, muy potente, porque en el fondo de lo que estamos hablando, el árbitro no es alguien externo, no es un marciano que está en la cancha, es parte del juego, tiene su rol muy definido, muy difícil, muy criticado también, pero es súper importante. Así que quiero darte las gracias, Alex, por esta conversa. Bueno, vamos a seguir en contacto, claramente. Locos vendrá pronto, y tú seguirás con tus entrevistas, y llegarás a los 1000 entrevistados, y lo encuentro fantástico y te felicito por eso. Es digno de admiración tu empuje y tu porción. Así que nada, mandarte un gran abrazo desde Chile, y que sigamos hablando de esto, ojalá por muchos, muchos más años. Oh, encantado, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría solamente cerrar con que pues tengo esta fortuna de tener muchas facetas en el voleibol, ¿no? Acá en México, desafortunadamente, mucha gente cuando te ve como árbitro piensa que no acabaste ni la primaria, ¿no? No, a ver, tengo mi profesión, tengo mi trabajo, tengo mi familia, no, o sea, me va muy bien en muchos aspectos. Eso es todo un tema, pero a mí me ha dado la oportunidad, por supuesto, de ser tantos años árbitro, pues de entender bien el juego y de poder hacer un análisis un poco más completo de juegos o de eventos, conocer la parte de árbitros, y también, pues al conocer el ser árbitro y tus ciertas carencias o ciertas cosas que tienes que enfrentar, pues eso me hace reconocer más a los árbitros, y siempre que los pueda ayudar y que los pueda ayudar en el futuro, pues lo haré, porque sé a lo que se enfrenta, no solamente en México, en todos lados, pero pues te digo, entender que el árbitro se cansa también, entender que el árbitro pues también tiene problemas en su casa, y también tiene que dejar hacer ciertas cosas para ir a cumplir con lo que le gusta, y el árbitro pues no va a robar ni va a estafar a alguien, pues se equivoca y a lo que sigue. Entonces eso yo creo que es lo que más le agradecería al voleibol, que me ha permitido conocer esa parte, esa faceta, reconocerla y entender por lo que pasan los árbitros. Sí. Alex, un gran abrazo, que estés muy, muy bien. Gracias.